es una locura, esta gente que está loca. ¿Quién ha quemado todo esto? Pues es una buena pregunta. Lo único respuesta clara es que ha sido de una manera intencionada, casi te diría que criminal. ¿Y cuál es lo que viene detrás de quién hace esto en el monte? Yo creo que es complicado de responder, pero sí es cierto que todos los últimos incendios que hemos tenido en esta zona, que como puedes ver es privilegiada y aparte pues no solo ha quemado pinos y demás, sino tenemos otros de castaños, está claro que es una forma intencionada, criminal y que no hay vuelta de hoja, que lo que quieren es hacer daño. Lo que pasa es que es muy complicado buscar una sola razón, yo creo. Pero ¿puede haber algún beneficio en prender fuego a unos castaños centenarios? Yo tengo claro que no hay ningún beneficio. Lo que hace es destrozar la naturaleza, destrozar algunos medios de vida, que como puedes ver algunos de estos otros de castaños estaban en producción y ahora mismo es un recurso importante para esta zona, que la castaña vuelve otra vez a coger un poco de auge, y la realidad es pues que han dejado sin un dinero a alguna gente y todo destrozado, o sea, negro, negruzco y un aspecto, vamos, tétrico, en una palabra. Hola, muy buenas. Saludos desde El Bierzo. Bienvenidos a esta nueva temporada de Espacio Abierto, que ha decidido dejar ese plató de sillas cómodas para ir al lugar donde suceden las cosas, los conflictos, los enfrentamientos, los problemas y la actualidad. En este caso estamos en el Valle de Finolledo, en Vega de Espinareda, en El Bierzo, uno de los lugares que más incendios está sufriendo no solamente en este verano, sino en las últimas décadas. Queremos saber quién está detrás de esos incendios y si se puede evitar, porque desde luego que es un problema de todos. Y por eso estamos con el alcalde de Vega de Espinareda, Santiago Rodríguez. Gracias por invitarnos a este lugar. Ya siento que sea para recorrer zona quemada, una cicatriz en la herida de uno de los lugares más privilegiados, como es la entrada a los Ancares, reserva de la biosfera. Efectivamente, efectivamente. La realidad es que esto no solo hace daño al medio ambiente y demás, sino nos hace mucho daño a la propia imagen y al propio municipio, ¿no? Incluso a todo lo que es el Valle de Ancares. La realidad es que este tipo de cosas, por desgracia, últimamente en el municipio nos pasa todos los años, bastante a menudo, y siempre hemos intentado buscar qué causas había o intentar saber quién tiene la mano detrás o quiénes tienen la mano detrás, y lo que nos hemos encontrado siempre es que está claro que son intencionados, que salgan 3 columnas de humo a la vez, que sean al lado de las carreteras. Entonces todos tienen la misma problemática de entrada. El buscar ahora culpables hay que ir poco a poco desgranando, dejando a las autoridades que también trabajen en el tema, que tengo constancia de que lo están haciendo, y buscar efectivamente quién puede tener intereses económicos, si es que los tiene, o qué tipo de intereses hay detrás de todo esto. Arde sobrequemado y eso significa que siempre El Bierzo, miramos a Galicia, que Galicia también sigue encabezando el número de hectáreas quemadas, junto a lo que es el resto de la provincia de León, Zamora y Salamanca. ¿Es por la masa forestal o hay algún motivo especial en el que, bueno, pues gente despechada, o es un recurso de que el monte se tiene que quemar todos los años? Porque hay algunos que entienden que tiene que ser así. Bueno, quizás hay un cambio cultural desde hace años a ahora, ¿no? Digamos que estar en una zona rural es una zona rural y había un aprovechamiento ganadero y de otro tipo importante. ¿Qué pasa? Bueno, pues en los últimos años lo que se ha visto es que ese tipo de forma de vida ha ido desapareciendo. Lo rural empieza digamos, a caducar, entre comillas, dicho así de esta manera. Desaparece la ganadería, desaparece mucho de lo tradicional, y la realidad es que aparece otro tipo de connotación de incendio, ¿no? Aparece mucho pino durante una temporada grande y pino de crecimiento muy rápido que se quiere cortar pronto, ¿no? Y lo que pasa es que en este momento pues no tiene valor económico el pino como tenía hace unos años, ¿no? Entonces quedan un poco abandonadas las fincas y demás, sobre todo las particulares,
¿Y eso qué lleva? Bueno, pues que te haya una exuberancia tremenda en el monte y una facilidad para poder quemarla muy importante. Y sigo insistiendo, o sea, esto hay una mano o unas manos criminales detrás que no le veo, yo no le veo el sentido económico, es decir, porque bueno, si dicen, mira, hablan de maderistas, oye, mira, si a un maderista le quemas el pinar y lo tiene comprado, que es el caso de muchos maderistas de esta zona, pierde dinero. Ganadería, la realidad es que en este momento no podemos hablar de ganaderos porque no existen como tales. Empieza a haber otra vez una ganadería extensiva, pero más tirando hacia la montaña, es decir, más tirando hacia los valles altos. No sé, buscar otras brigadas forestales, me parece una aberración pensar en gente que realmente los contratos que tienen, hasta donde yo sé, es precisamente tratar el monte, hacer que el tratamiento preventivo de ese monte, ¿no? Quizás deberíamos pensar... ¿Está descuidado? ¿Eso significa que está descuidado? Está descuidado porque yo creo que no pueden llegar a todos los sitios. La realidad es que el monte es muy amplio y las brigadas son escasas en ese sentido. Sí es cierto que hay un esfuerzo, pero que yo creo que debería incrementarse bastante desde la Junta. Y vamos, eso es un llamamiento y lo he dicho muchas veces. Creo que la prevención es muy importante. ¿No se puede llegar a todos los sitios? Eso es indiscutible, indiscutible. Falta, por lo que se desprende de sus palabras, que también falta vigilancia, que es muy sencillo, además de muy barato, quemar un monte. Más que vigilancia, yo creo que es la segunda parte. Es muy sencillo y muy barato quemar el monte. Es decir, gente que puede venir por la carretera, como hemos visto en este caso, llega a una zona de la carretera donde ve que hay mucha maleza y es capaz de poner una mecha o poner algo que lo que hace es irse y al cabo de una hora pues tienes un incendio. Claro, ¿qué pasa con eso? Que es muy complicado de controlar, pero la realidad es que es muy fácil. Para cualquiera que quiera hacer un acto de estas características, lo tiene relativamente fácil. ¿Qué pide usted? Bueno, yo, ¿qué pido desde el municipio? Mira, somos un municipio rural. A mí me gustaría pensar que esto puede ser como cuando yo era un niño, en el sentido de que pues, había ganadería, había de todo tipo, tanto cabras, ovejas, ganado vacuno y demás. Nosotros tenemos aquí un pueblo que es un ferial donde venían a cambiarse, un mercadeo, sobre todo de ganado. Me gustaría que eso volviera atrás. Yo entiendo que es muy complicado en la época en que vivimos, ¿no? Pero si le dan a la gente la posibilidad, o la facilidad sobre todo, de poder tener un pequeño corral doméstico sin tantos papeleos y demás, yo creo que mejoraríamos bastante ciertas situaciones. Vamos a hablar con alguien que a lo mejor puede hacer algo, ¿me parece? Encantado de poder transmitir este tipo de situaciones que estamos viviendo, yo creo que de una forma clara, todas las zonas rurales. Es complicado que haya gente de la Junta aquí, pero lo vamos a intentar. Muy bien. Bueno, pues hablando de alguien de la Junta, tenemos aquí al director general de Medio Natural, José Ángel Arranz. Buenos días. Muy buenas. Alcalde. Muy buenos Muy días. buenas, ¿qué tal estás? Y también está con nosotros Mónica López. Mónica, Hola, buenos ¿qué tal? días, encantada. Es Buenos técnico días. forestal, pero además de la zona que conoce muy bien. De la zona, eso es. No sé si el director general de Medio Natural había visto un incendio tan de cerca, porque siempre se dice que los políticos no se levantan del despacho de Valladolid. Pues acabas de dar con uno que lleva muchos años, quizá demasiado, con incendios forestales, desde apagándolos hasta dirigiendo el operativo, o sea que en más de un incendio he estado. ¿Se ha podido evitar este incendio? Bueno, si se hubiese trabajado más en prevención es posible. El problema es que la causa es un poco difícil de saber y es difícil determinar cuándo va a empezar un incendio. Pero bueno, si hubiese más labor de prevención es posible que sí se hubiese evitado. Alcalde, pida, ¿faltó, por ejemplo, prevención o medios para apagar este fuego, por ejemplo? No, el caso de medios no, de ninguna manera. Fue un dispositivo muy rápido y muy ágil. Sí es cierto que si vamos hacia las posibles causas que pueda tener los incendios, hemos visto en estos últimos años que lo que es el sistema preventivo pues ha disminuido económicamente, con lo cual se nota en la zona, ¿no? Como dije antes, es muy complicado, hay demasiado monte en esta zona como para llegar a todos los puntos, ¿no? Pero sí es cierto que sí se debería hacer un esfuerzo un poco mayor. Entiendo que económicamente pues la Junta llega hasta donde puede llegar, que esperemos que haya que pedir y seguir para adelante, lógico. No hay dinero. Hombre, dinero hay. ¿Que pudiera haber más dinero? Pues por supuesto, pero para atender el Monte Castilla y León con dinero y con subvenciones nunca va a haber dinero. Esa no es nuestra filosofía, nunca lo ha sido y no puede ser la solución. La solución es que el monte
por sí solo pueda aprovecharse, genere riqueza y que estos castaños, estamos viendo aquí un castaño de 200 años que se ha quemado, pues hubiera podido dar valor y se hubiera podido mantener porque estaba generando riqueza. ¿Qué estamos haciendo? Estamos en zonas como esta, donde es muy difícil de prever el que un incendio provocado, desde luego, por alguien que ha hecho una actuación delictiva claramente, queriendo provocar daño, pueda controlarse o pueda preverse qué va a suceder aquí. Nosotros sí que tenemos líneas de ayudas para que en estos montes que son particulares, estas superficies que estamos ahora viendo son de propietarios particulares que han plantado esto para mantenerlo. Y sí que estamos intentando mantener líneas de ayudas para que esto pueda ayudar a sus propietarios a mantenerlo en condiciones. Sí, pero ¿de qué sirve la prevención si al final es alguien que por despecho, por un problema con el resto de los vecinos de estas fincas decide prender fuego? ¿No? De nada sirve la prevención, No, ni hombre. que los agentes forestales estén a pie de campo. La prevención es muy importante porque si no tenemos una prevención efectiva no vamos a poder atajar los incendios rápidamente. Incendios pequeños se van a descontrolar rápidamente. Entonces la prevención, además la prevención es la base que da fundamento a las empresas que trabajamos como la mía, que trabajamos en el sector. La prevención es primordial y de hecho los incendios siempre decimos que deberían apagarse en invierno, diciendo que la prevención es totalmente imprescindible. De hecho, yo creo que se debería incidir más y que las cuadrillas de extinción de incendios que trabajamos en la Junta de Castilla y León pudiésemos aumentar nuestro periodo de trabajo, que ahora mismo está en 5 o 6 meses, pudiendo llegar a 9 u 11 meses que hubo en su momento y que esperemos que vuelvan a llegar. Dice el alcalde que todo apunta a que este incendio ha sido intencionado. Bueno, el 90% de los incendios está la mano del hombre detrás y casi más de la mitad está intencionado, que esa es un poco la gran batalla. ¿Cómo se puede luchar contra los pirómanos en una zona como la del Bierzo, que se sabe que precisamente son personas las que prenden fuego? Y cuando todo el mundo sabe más o menos quién puede ser, ¿no existe una ley del silencio o algo así para que se pueda dar con estos desarmados? Yo creo que puede haber algo de ley del silencio, no voy a decir que no. Indiscutiblemente sigo diciendo, y quiero insistir un poco en el tema de zona rural, tal como está la situación, ¿no? Nosotros hemos pasado de una forma de vida tradicional hace muchos años que ha ido empeorando de cara al medio ambiente, de cara a la ganadería, de cara al monte, de cara a muchas cosas. ¿Por qué? Porque la gente de la zona era lo que decía, es decir, trataba de aprovechar los recursos que tiene aquí, sea madera, sea castañas y demás. Si no tiene un monto económico, indiscutiblemente la gente se va a retirar hacia atrás. Entonces, lo que hay que buscar es que la gente vuelva a ser un poco dependiente de lo que tiene aquí. Si tiene castaños, que los cuide y que sea capaz de sacarle beneficio. Si tiene pinos, pues también. Si tiene otro tipo de posibilidades, que las hay, y muchas, intentar que eso vaya adelante, ¿no? ¿Eso se hace con subvenciones? Pues yo casi estoy de acuerdo en que no se hace con subvenciones, se hace incentivando de otra manera a la población, indiscutiblemente. Está conectando con uno de los problemas de Castilla y León, la despoblación. La despoblación también puede ir creciendo que haya más incendios porque a menos masa forestal, menos gente, perdón. Vamos a ver, menos control. La despoblación no causa más incendios. Los incendios los producen los incendiarios, que suelen ser delincuentes. Y eso no hay que olvidarlo, porque el monte, salvo en ese pequeño porcentaje que son los incendios naturales, que no llega a un 7%, el resto tiene detrás la mano del hombre. Es decir, el abandono o no es causa de más incendios. Sí lo es de que cuando el medio rural se abandona, la vegetación pues crece de una forma más descontrolada y lo que estaba comentando Mónica, al final, ¿qué es lo que sucede? Que esos incendios son más difíciles de apagar, más difíciles de atajar. Por eso vamos últimamente a que tenemos un riesgo de tener grandes incendios mucho mayor, mucho mayor. Hay que endurecer las penas de los pirómanos. Si supiesen que pueden estar 20 años en la cárcel, la gente se lo pensaría 2 veces, o todo lo contrario. Pues hombre, yo creo que el Código Penal actual tiene unas penas ya excesivamente o suficientemente duras al menos.
no creo que la vía vaya por endurecer aún más las penas, que son equiparables casi a penas de homicidios, ¿no? Seguramente tengamos que incidir mucho más en poder poner ante los jueces a estas personas. Eso es muy complicado, eso exige el dedicar pues investigación en estas zonas rurales que también, entre otras cosas, pues a veces no tienen los medios que hay en otras zonas para hacer un seguimiento, una investigación de esas causas y poder poner ante los jueces con pruebas a estos delincuentes, que no dejan de ser. De todas maneras es muy difícil demostrar que alguien ha prendido fuego al monte, tener las pruebas es muy complicado. Es realmente difícil, sí, porque, bueno, buscar esas pruebas, a no ser que dispongas de algún vídeo o alguna cosa que realmente justifique el acto, pues es bastante complicado. Lo que sí que yo querría dejar claro es que muchas veces la sociedad culpa a la gente que trabajamos en el medio ambiente de que somos los causantes de los incendios, y yo creo que es que generalmente lo dicen por desconocimiento del sector, porque es un sector que, como he dicho antes, nos mantiene la prevención, y si nosotros fuésemos los causantes de los incendios, con la extinción del incendio se habría acabado nuestro trabajo. Y bueno, lógicamente... Bueno, yo creo que esa leyenda, que no es una leyenda, sale porque también ha habido casos de agentes despechados, gente de protección civil, que eran los que prendían el fuego y que luego han estado compartiendo con las propias brigadas de extinción de incendios, participando en la extinción, y han sido los causantes, en algunos casos incluso creo que condenados. Sí, causas de ese tipo las hay, pero en el volumen de incendios que hay en España y en Castilla y León no dejan de ser anecdóticos, igual que el pirómano que quema porque disfruta viendo un incendio, lo hay, claro que existe, pero en el problema de los incendios en Castilla y León, en España, sobre todo en el noroeste de España, no deja de ser anecdótico. El problema del origen y las causas de los incendios ha sido durante muchos años un origen agroganadero forestal, el mantener el fuego como una herramienta que, mal utilizada, pues terminaba desembocando en grandes incendios. Posiblemente esa causa está cambiando rápidamente y está tomando peso las negligencias. Seguimos siendo muy negligentes en las actuaciones que estamos haciendo en los montes, ¿no? Y el porcentaje de ese origen agroganadero va perdiendo peso porque la gente en el medio rural también se está concienciando, cada vez hay más gente que está dedicándose a otras actividades, por ejemplo el turismo rural, que están completamente opuestos también a esas prácticas, y los propios ganaderos se han concienciado de que hay otras formas de trabajar y de hacer. Y nos quedamos al final con un porcentaje de incendios cuyo origen es muy difícilmente determinable, porque al final es gente que quema para hacer daño, para hacer mal. O sea, son realmente, lo que decíamos antes, delincuentes auténticos. Este incendio lo ha quemado alguien del que no va a poder beneficiarse nadie. Porque hay otra cosa importante que sí que te quería recalcar. La normativa no solo ha evolucionado en la parte penal, que lo ha hecho con las penas, es más importante, y lo hizo antes, en la parte administrativa. Esta zona que estamos incendiada no se va a poder pastar en 5 años, no se va a poder cazar en 5 años, y no va a poder haber ningún tipo de especulación de este terreno en ese tiempo. Esas son medidas administrativas que se han impuesto para que nadie piense que en algún momento va a poder sacar un beneficio detrás de un incendio. Estamos hablando de vecinos, porque eso, la especulación urbanística no tiene sentido con la nueva ley de montes. Hasta dentro de 30 años no se podría urbanizar nada. Y algo que ya comentaba también el alcalde, ninguna empresa maderera va a sacar rendimiento de estos árboles si encima eran árboles que eran ya suyos y están quemados. Es decir, quien piense que va a haber una regresión económica por este incendio, no existe. No, está clarísimo, creo que lo ha matizado perfectamente. Es decir, aquí no hay beneficio para nadie. Hay perjuicio para el medio ambiente y para la gente que podía aprovechar algunas cosas de estas, que es lo que decía, autóctonas, es decir, castañas y demás, que es lo que suele haber por esta zona. Pero yo me gustaría también insistir en una cosilla con respecto a la legislación, ¿no? Yo diría que las penas son demasiado fuertes.
para la gente que hace un tema de medio ambiente, y eso no significa que no sean unos terroristas y que haya que poner el peso de la ley sobre ellos. Pero indiscutiblemente no lo puedes comparar con un asesinato. Lo tienes que meter dentro del capítulo que le corresponde, es decir, que haya penas económicas y que haya penas, yo no digo lo contrario, porque tiene que haberlas, pero cuando se desmesura, la situación es complicada luego, incluso para la propia ley, entiendo yo, y hablo desde mi punto de vista. Y hay una segunda parte con respecto al tema de legislación, que es que yo lo que estoy viendo, que durante muchos años se nos está llenando la boca de que hay que aprovechar las zonas rurales, que la despoblación es un hecho que se está en toda Castilla y León, en esta zona es terrorífica. Y ya no solo del tema minería, sino de todo lo que son los pueblos de montaña, la mayor parte de la gente, pues la pirámide poblacional es totalmente invertida, es decir, la mayor parte de la gente son de 80 años, 70, 70 y tantos. ¿Qué pasa? Que mucha de esta gente podría mantener todavía ciertos medios de vida, no, sino como apoyo económico, incluso habría gente joven que podría retornar a ciertas explotaciones en esta zona. Pero nos encontramos con que la legislación en ese caso yo creo que es demasiado estricta a la hora de administrativamente el papeleo, sacar todos los permisos, no tocar en el monte sin un permiso porque tienes un riesgo tremendo de que te den un palo. Entonces, un palo significa una multa importante. Claro, la gente dice, oye, si yo voy a sacar 800 euros y me van a meter 300 de multa, beneficio ninguno. Por eso digo que la ley, en este caso yo creo que había, sobre todo en las zonas rurales que se quieran recuperar de verdad, habría que ser casi te diría que específicos en ellas. Pero los trabajos forestales serían una buena fuente de... Indiscutiblemente, el aprovechamiento forestal de las mejores que hay. Claro, ahora porque mismo. Además de asentamiento de población rural, la gente que trabaja en el monte suele ser gente joven, por las duras condiciones de trabajo que conlleva el ser trabajador forestal. Entonces sería, si se invirtiese más en este tipo de prevención y de otros tratamientos, otra serie de labores, sería una fuente buena de asentamiento de población rural. Es una cuestión de educación también, de educación ambiental, porque aquí parece que estamos hablando del castaño del señor Manolo o de unos castaños de Vega de Espinareda, pero esto es un problema de todos, de la sociedad, es decir, estos árboles dejan de generar un servicio para todo el mundo. Por supuesto, es un problema de educación y un problema de concienciación. Un problema de que la gente que vive, los vecinos de estos pueblos, sean conscientes que estos incendios no suponen nada positivo para toda la comarca, sino al contrario. Y yo creo, y estoy de acuerdo con lo que decía Santiago, nuestro alcalde, que eso es cada vez está más asentado en los vecinos de la comarca. Los propios ganaderos, los propios agricultores que utilizaban el fuego como herramienta para controlar la vegetación, el matorral, los pastos, realmente lo hacen ya de una forma cada vez más anecdótica. Y el número de incendios en su conjunto sí que está disminuyendo a lo largo de estos años. Pero insisto, los incendios que tenemos cada vez van a ser más peligrosos porque cada vez tenemos más combustible en los montes, y si no gestionamos adecuadamente esos montes para que ese combustible no sea combustible, realmente sea biomasa, o sea, sean recursos que son aprovechables, que ponemos en valor y que empieza a mover una maquinaria de empleo, de las ventajas de estar en una zona forestal bien gestionada. Nos queda poco tiempo. Recuperación, ¿cuánto tiempo tarda en recuperarse? Me imagino que un castaño de 200 años que se haya quemado, pues la pérdida y la cicatriz en la naturaleza es imborrable. Pero ¿cuándo podremos volver a ver esta zona como estaba hace 2 semanas, cuando se produjo este incendio? Pues vamos a tardar bastante tiempo, porque bueno, de hecho castaños como este van a ser difícilmente recuperables. Y aquí había zonas de pinar, ya pinares de 20, 30 años, que bueno, pues le van a costar otra vez unos 20, 30 años volver a llegar ahí. Sí que es verdad que pronto vamos a ver que va a volver a salir la hierba y que va a volver a haber matorral, pero esto va a volver a tardar y de hecho gran parte no se va a recuperar nunca. Al otro lado de la montaña hubo un incendio importante también aquí en Vega de Espinareda. ¿Es importante que participe el hombre en la recuperación de estos terrenos o en muchas ocasiones incluso es mejor que se regeneren por su propia cuenta? Hombre, la regeneración por su propia cuenta lleva mucho tiempo. Si nosotros colaboramos va a ser mucho más rápida.
Lo que pasa que, como todo, necesita una inversión, y aquí José Ángel nos podrá decir las limitaciones económicas que tienen, pero bueno, va a ser mucho más rápido si colaboramos, desde luego. La regeneración natural en el Bierzo, la verdad es que es rápida, porque es una zona con unas condiciones climáticas excepcionales, donde el crecimiento de la vegetación aquí es muy bueno. Lo que pasa es que si eso no se gestiona adecuadamente, lo que tenemos es a veces pues, una vegetación tipo matorral que al propietario, al vecino, no le genera ningún tipo de beneficio, y que va a tender otra vez a intentar que aquello pues, le genere algún tipo de beneficio, pues igual volviendo a quemarlo. ¿Qué es lo que hay que intentar? Tener el Bierzo pues, con plantaciones del tipo que sea, bien sean de madera, bien sean castaños, bien sean cerezos, bien sean viñas, o bien sean vegetación natural, pero vegetación natural que no dependa del fuego, que no se queme cada 5 años, ¿no? Cuando tengamos eso funcionando y generando recursos y riqueza, posiblemente estemos ya en esa situación que está en otras zonas de Castilla y León, por ejemplo, muchas zonas de Soria o de Segovia, donde ya el fuego nadie lo concibe no como una herramienta de gestión, sino como algo que pueda pensar que va a ser positivo para la zona, ¿no? Hablando de peticiones, también las empresas que trabajan con la Junta de Castilla y León, al margen de que esos trabajos de prevención duren todo el año para evitar que haya incendios, que también les hay en invierno, ¿hay alguna cosa que se le puede pedir a la Junta, a pesar de que estamos en un momento de crisis y que va a ser difícil que, si no hay dinero para la sanidad, lo inviertan en medio ambiente o incrementen la partida? Pues yo, básicamente, como trabajador forestal, lo que me gustaría es tener una continuidad laboral en el tiempo, para que la gente que trabajamos en esto pueda ser realmente profesionales forestales, que se dediquen todo el año y que no tengan que buscarse actividades alternativas para poder sobrevivir. Y básicamente eso, que se dedique todo el presupuesto que se pueda a hacer labores de prevención y otro tipo de trabajos silvícolas durante todo el año, y a ver si podemos llegar a que el gasto en extinción sea mínimo, pudiendo dedicar el máximo a otras labores. Y el alcalde, que tiene una oportunidad de tener una televisión para que le vean todos los vecinos de los otros 14 pueblos que pertenecen a su ayuntamiento, porque esto es una cuestión de todos. Yo creo que la vigilancia no va a ser de unos técnicos forestales, ni de la Junta, ni de mucho menos, sino Sí, que... no, depende de todos, sí, está clarísimo. está. Yo creo que en el ayuntamiento lo tenemos muy claro, la corporación municipal lo tiene muy claro. Nosotros apostamos porque esta zona se mantenga, la población, y que nos vengan cada vez más si es posible, y sobre todo gente joven. Tenemos un grave problema, que es la minería, y la gente joven se está marchando. ¿Cómo recuperar a esa gente joven? Indiscutiblemente el tema forestal es algo importantísimo, sea a través de tratamientos silvícolas, que son importantes, sea a través de poner algún tipo de industria, entre comillas, de transformación en la zona, que antes las había y muchas, y luego, sobre todo, también ya no hablo solamente del tema forestal en sí, sino estamos hablando de otro tipo de posibilidades, sean sobre todo ganaderas o de algún tipo de agricultura, no agricultura, sino que estamos hablando de castaños, estamos hablando de otro tipo de temas, y estamos explorando todo lo que podamos para que la gente joven se mentalice y se quede aquí. Y es otra ardua labor, es decir, que a la gente joven le interesa mucho más un puesto, por pequeño que sea, fuera de aquí, en una ciudad, que en una zona rural donde, bueno, tiene otras connotaciones, y desde luego yo no cambiaría por una ciudad, pero bueno, es mi opinión, vamos. José Ángel, queda un mes todavía, hay que hacer una llamada, porque no se puede hacer balance hasta finales de septiembre, y estamos teniendo temperaturas por encima de 35 grados, cuando coincide ese 30-30 también de viento, de una humedad muy pequeña, es imparable los incendios. Pues estamos todavía en una situación muy complicada. De hecho, pues estos días vamos a declarar una alerta por incendios, por estas altas temperaturas, y todavía nos queda por delante una parte muy complicada de la campaña, porque se está acumulando esta sequía ya prolongada de
estos últimos meses con estas altas temperaturas, ¿no? En cualquier caso, yo insistir en que los incendios no se provocan por generación espontánea. Detrás está la mano del hombre. Hay que extremar sobre todo las medidas de seguridad cuando estamos en el campo, porque ese porcentaje de accidentes, vamos a llamarlo accidentes, a veces negligencias que se producen, sí que podemos controlarlos, sí que se puede concienciar a la gente de que tenga mucho más cuidado. Y luego, como bien decías, y yo sé que desde el Ayuntamiento de Vega, igual que desde otros, cada vez se trabaja más por saber quién son esos delincuentes que ya no son accidentes ni negligencias, simplemente es gente que está haciendo terrorismo ambiental cuando se quema una zona como esta. Muchísimas gracias a los tres, algunos por desplazarse desde Valladolid al lugar donde ha sucedido este incendio, y que la próxima visita pues sea para hablar de otras cosas que tiene el Bierzo, que esto es un auténtico paraíso, y no de los incendios que provoca sobre todo el ser humano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, pues de este paraíso, desde el Bierzo, en este caso herido por un incendio, nos despedimos hasta la próxima semana. Ya saben que ahora volvemos el martes a las 9:30 de la noche con temas interesantes desde el lugar, para tener a los principales protagonistas y aporten los diferentes puntos de vista. Hasta entonces, pasen una buena semana. Esto es una locura, esta gente que está loca.